Hola, buen día. Mi nombre es Camilo Núñez y junto a mi compañero Leonardo Astudillo vamos a hacer la presentación de la tarea número 3. Vamos a partir con el problema de Monomodal Image Retrieval, particularmente con el problema de Monomodal Image to Image. Para esto tenemos que entender que este es un problema clásico de los problemas de Content Based, o sea, un problema de búsqueda dentro de un espacio o una base de datos. Particularmente en nuestro caso nos toca el image retrieval. Y para poder resolver esto, nosotros vamos a utilizar un approach que tiene como objetivo crear una parte de capas convolucionales que son las que están a cargo de hacer la extracción de features dentro de una imagen, los contornos, el color, y seguido de un autoencoder para poder aprender la reconstrucción de esta imagen. Entonces, en base a esto, nosotros buscamos crear la similitud semántica entre un image query y los índices que ya se sacaron de este set de imagen para poder buscar similaridad entre ambos. En nuestro caso utilizamos el dataset CIFAR 10, el cual cuenta con 60.000 imágenes RGB, 32 por 32 en resolución, y en todo esto dividido en 10 clases. Entonces, con respecto a la arquitectura se divide en dos partes que corresponde a bloques convolucionales y la segunda parte corresponde a un autoencoder denso. El objetivo de la parte convolucional es, como mencioné anteriormente, el tema de la extracción de feature por parte de un clasificador, el cual se construye de cuatro bloques convolucionales. Cada bloque posee dos capas convolucionales seguidas de un max pooling. Luego tenemos un dropout con una probabilidad de 0.25 y lo hacemos para poder regularizar el modelo dadas las condiciones que tiene el dataset de CIFAR 10. A continuación, nos vamos a encontrar con el flatten y particularmente la dimensionalidad del flatten, que corresponde a un vector de 2048 de dimensionalidad, corresponde a los features de la imagen, a la extracción completa. Particularmente esta es la extracción que nosotros después vamos a pasar por el autoencoder para poder aprender la reconstrucción de este y a su vez poder guardarlo finalmente como los índices de las imágenes para calcular la distancia con respecto al image query. Finalmente, buscamos eso, buscar la estructura semántica entre la búsqueda que nosotros tenemos en los índices cargados en memoria y con respecto a un image query que se hace al buscador. Entonces, como podemos observar acá, encontramos el desarrollo de la arquitectura para poder hacer la extracción de feature, o sea, la red convolucional completa, en donde podemos observar que tenemos los tres bloques convolucionales y donde al final encontramos nuestra capa de Flutter, que es la que nosotros vamos a unir más adelante con el autoencoder. El entrenamiento de esta red simplemente se trata de un clasificador, por lo tanto al final tenemos tres capas densas, donde las últimas dos son las penúltimas dos, perdón, son de 2048 y 4096. Y finalmente la última, que es la capa de clasificación, que tiene una activación softmax, que tiene 10 neuronas para poder hacer las 10 clases correspondientes de cifra. A continuación vemos la arquitectura de autoencoder, particularmente la parte del encoder, que es la parte roja, es la extracción de los features para poder guardar después en índices, que es la que nosotros vamos a utilizar. Y nuevamente lo entrenamos con CIFAR 10 para poder aprender la reconstrucción semántica de la imagen o como nosotros vamos a querer guardar esto después en los índices. Finalmente, la parte más interesante es cómo nosotros podemos calcular la similitud entre esto y para eso lo que nosotros utilizamos es una implementación de Approximate Nearest Neighbor que simplemente utiliza árboles de búsqueda para poder encontrar los vectores de similitud dada una image query con respecto a imágenes ya cargadas en memoria o en nuestro caso índices que ya son cargados desde un archivo dentro de la memoria RAM. Finalmente se hace el retorno del top 10 de las imágenes más cercanas de acuerdo al algoritmo ANN. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde se dieron búsquedas completas, en donde, por ejemplo, encontramos la característica de que se sigue validando el feature de la imagen, en el sentido de que se extrae, por ejemplo, la forma de la imagen, los colores de la imagen, y después tenemos búsquedas incompletas, en donde también consideramos que, dado que esto no es un problema de clasificación, es entendible y es comprensible hasta cierto punto
que devuelva imágenes con distintas clases, dado que nosotros no entrenamos, no agregamos un embedding para poder representar las clases como parte de la arquitectura. Finalmente, por ejemplo, vemos algo bien característico que en la última query se hace una query de un gato y la respuesta a gran parte del buscador son aves, dada la figura que tiene la imagen. Entonces, a continuación vamos a ver el siguiente problema, que es Bimodal Visual Semantic Embedding. Bueno, ahora voy a presentar el B-Model Visual Semantic Embedding aplicado para el problema de Image to Text. Bueno, primero mencioné que este problema está derivado del Image Captioning, pero con la gran diferencia en que las descripciones se tienen que armar desde cero. Y la idea que habíamos propuesto nosotros es hacer una estructura autoencoder en donde el decoder genera un embedding único, tanto para las descripciones de estas imágenes como para las imágenes en sí. Y para el decoder se utilizará un Neural Language Model llamado Structure Content. El objetivo de esta estructura es que el encoder hace el ranking de esta imagen y descripción y el decoder genera una descripción desde cero. Y el dataset utilizado fue el de Coco 2014, en el cual cuenta con 123.000 imágenes RGB de 640 por 480. Aquí se puede apreciar un pequeño diagrama de cómo funciona esto, en donde a partir de una fotografía, una red convolucional se extrae los features de esta imagen y para la descripción se utiliza una red LSTM para obtener los features de esta secuencia y entre ambos se traspasan a este modelo, o sea, a este espacio multimodal. Y a partir de ese espacio, a partir de este espacio se va al decoder, que bueno, el decoder se lo explica un poquito más adelante. Eh, para el arquitectura de encode, yo mencioné que se utiliza la red de SPM para las descripciones y una red convolucional para las image filters. Y también cómo se utilizan nuevos modelos de lenguaje neuronal. Se utiliza una nueva función loss llamada Percode Ranking Loss, que, está, que es un loss asociado tanto a este espacio multimodal, en donde se calcula el loss tanto de la imagen, o sea, de los filtros de la imagen como los filtros de la descripción. Y bueno, para la selección de las palabras también se utiliza un modelo Log Bilinear Neural Language que conduce a una probabilidad condicional de una palabra para encontrar, por así decirlo, la probabilidad de encontrar la siguiente palabra después de eso. Y para la estructura del decoder, primero hay que aplicar dos conceptos, que es el Multiplicative Neural Language Model y el Structure Content Neural Language Model. Para el multiplicative se tiene un vector de este espacio multimodal U y una secuencia de palabras llamada S asociada a U, y donde se construye esta siguiente relación, en donde, utilizando la fórmula anteriormente vista del log bilinear, que es esta, se puede encontrar, por así decirlo, la probabilidad de encontrar la siguiente palabra asociada a este vector U. Y también, bueno, y también explicar brevemente el Structural Content Neural Language Model, que es que a partir de un vector de este espacio multimodal U y una secuencia de palabras S asociada a OU, también se nos da una secuencia específica de palabras llamada T, de este gran conjunto T, y con la gran diferencia de que esta matriz T reemplaza a la matriz de contexto C que está aplicada en las fórmulas. Y bueno, básicamente la función de este Structural Content es que básicamente le da más sentido a las palabras de la descripción y también con una mejor cohesión, debido a que se analiza más como una secuencia de palabras específicas y no tanto como una sucesión de palabras robóticas como lo hacen los otros modelos. Y bueno, la combinación de estos dos conceptos generan este modelo en donde genera un vector U borro que toma el mismo rol que U
Con la gran diferencia es que ahora tiene este elemento de secuencias de palabras específicas. Bueno, y aquí se puede ver como un pequeño resumen de esta arquitectura, en donde, en donde la gran diferencia es que a partir de un contexto y un atributo, este atributo recibe una struct context que es la, por así decirlo, la secuencia específica de palabras de descripciones, lo cual permite armar de una descripción más natural de una imagen. Pero bueno, por la parte de las queries y los índices, es que el vector con esa imagen es comprimido resultante de segundo encaje son guardados. Este archivo se carga en memoria y dada una image query, se calcula el vector de distancia respecto a la imagen ya cargadas. Y finalmente se usa un top 5 de las descripciones más cercanas. La cual, bueno, aquí solamente podemos contar un solo ejemplo, que es este, que es de este modelo implementado. Y con esto termina la presentación.